basada en la velocidad. Que bueno, también estuvimos hablando de otros temas, ¿no? Porque él mismo me dice, che, no me relaciones solamente con, con la fuerza, me dice. Y el otro día se metió también con cuando estuvimos con Gastón Ferrer, hablando de resistencia, bueno. Entonces después armó un debate ahí atrás. No, debate no, intercambio. Está bueno, está bueno. Bueno, mientras acá esperando que llegue el señor Lepori, hoy vamos a estar hablando de fuerza en el vector horizontal. La fuerza aplicada en el vector horizontal. Es una tendencia que se viene aplicando hace bastante tiempo y bueno, hoy vamos a estar hablando con él, que se hace esperar, ¿viste? Acá las estrellas se hacen esperar acá. Ahí llegó recién. Lo vamos a invitar a que se sume. ¿Otra vez? Hola, buenas ¿Otra vez noches. acá? Otra vez yo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Javier? Acá andamos. ¿Qué andabas haciendo? Recién terminé de cenar, hace un ratito. Me estaba tomando un café ahora para activarme un poco. Ah, mira, cafecito. ¿Vos todo bien? Bien, bien. Yo estuve dando clases hasta recién en la universidad Uh, a morir. Pero me encanta, me encanta. Y bueno, dije que tenían que estar presentes porque si no, no aprobaban la materia. Así que tienen que estar presentes acá. ¿Qué materia eres? Evaluaciones físicas. Así se llama. Vemos toda ¿En la evaluación. facultad de En la educación universidad, física? en la licenciatura de educación física. Es de la licenciatura. ¿De cuál es? La Universidad del Oeste, Nacional. Ah, está Así bien. que están a full. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo viene preparándose para hablar de este tema? Bien, bien, con mucha expectativa. Es un tema que, bueno, que a mí me gusta leer mucho sobre eso, así que bueno, este, ya ajustando algunos últimos detalles y agregando cosas, siempre, bueno, voy encontrando información nueva o que no había revisado, así que le voy siempre agregando cosas. Sí, te parece que no termina nunca. Sí, sí, la verdad que necesitaríamos muchas más cuarentenas para, para que nos alcance el tiempo para Exacto. leer toda la información que hay, que es mucha. Bueno, le comento a todos los presentes que, bueno, que pueden ir haciendo sus preguntas a medida que vamos charlando con Andrés, intercambiando cosas, que también va a quedar grabada la charla un día por Instagram y seguramente la vamos a estar subiendo al YouTube para que la tengan. Y hace poco tuvimos un foro, ¿te acordás? WhatsApp. Sí, Contales un sí, me poco tu acuerdo. experiencia. ¿Es algo Del, nuevo para el- vos? La del foro. es algo, sí, es algo nuevo. Al principio me costó un poco, bueno, ayornarme, digamos, y yo estaba como lento con las respuestas y eso, que es como que iban llegando muchas preguntas juntas, entonces era como, estaba Una poco ágil, metralleta de digamos. preguntas, pues. Pa, 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 pa. Claro, y sí, y estaba como poco ágil con las respuestas, eso me pasó la primera vez, y bueno, la segunda fue como que ya le agarré un poco más la mano y ya me familiaricé un poco y creo que esto de, bueno, el formato que adoptaste la segunda vez, de parar Fue luego mucho de las 10 mejor. preguntas, eso lo agilizó un poco y le dio otra dinámica que lo favoreció, creo. Claro. Le contamos a la gente que nosotros somos de hacer foros por WhatsApp. Entonces, a un invitado, y bueno, la gente que está dentro del grupo de WhatsApp hace preguntas al invitado y el invitado tiene que responder con audios. Pero bueno, la pregunta tiene que ser concisa también, porque el audio, un minuto, como mucho. Igual a veces me rompe la regla vos, ¿eh? Sí, a veces, me parece El por ahí otro día son medio clavaste cuatro amplios, minutos. sí, por ahí son un poco amplias las preguntas
y bueno, ameritan respuestas un poco más largas, pero bueno, tengo que aprender a contestar cortito. Bien, de diferentes temáticas hablamos, Daniela. Hoy vamos a hablar de la aplicación de fuerza en lo que se considera como el vector horizontal, y sobre todo en la temática del sprint. Así que si querés, ya arrancamos contándonos qué es un poquito esta tendencia de hablar de vectores de fuerza. Bien, bueno, buenas noches a todos, primero los presentes. Digamos que está bastante en auge últimamente esta propuesta de algunos autores de dar prioridad al vector, al trabajo de fuerza en un vector específico en función de la demanda que tenga el deporte, ¿no es cierto? Entonces, se propone, o estos autores proponen que quizá para determinados deportes cuyas acciones se producen predominantemente en vector horizontal, entiéndase fútbol, entiéndase rugby, entiéndase hockey femenino, posiblemente sería más propicio, más específico entrenar la fuerza con un mayor componente horizontal, ¿sí? Con ejercicios en los cuales el vector de fuerza tenga un mayor componente horizontal. Y para dar un ejemplo Eh, contrario, otro deporte, lo vertical. Sí, un ejemplo contrario de lo vertical podría ser el vóley, bueno, el básquet, que tiene un mix ahí de las dos demandas, el handball, que tiene un mix, por ahí el ejemplo más claro que se me viene a la mente es el vóley, ¿no es cierto? Claro. Eh, donde, bueno, el componente vertical de la fuerza es predominante. El tema es que, bueno, no hay tanto consenso porque es algo, al menos en mi conocimiento, es algo medianamente nuevo, pero hay autores que están de acuerdo con esta teoría del vector en cuanto a lo que tiene que ver con la especificidad en los ejercicios de fuerza, en cuanto a la musculatura involucrada, en cuanto a los planos de movimiento y demás, de hacer ejercicio justamente en el vector horizontal, y hay autores que incluso con pruebas y con mediciones dicen que no por eso, digamos, que los ejercicios clásicos de fuerza también generan mejoras en el vector horizontal. Claro, porque Así la que bueno, mayoría de los ejercicios que conocemos es como que están todos tendientes al nivel vertical, al vector vertical. claro, digamos que los típicos ejercicios de fuerza de gimnasio tienen una aplicación más bien en el vector vertical, los que todos conocemos, como vos dijiste, sentadilla búlgara, estocadas, subida al banco, etcétera, tienen un mayor componente de aplicación vertical. Después hay otros ejercicios que también son propios de gimnasio, tales como el peso muerto o el hip thrust y sus variantes, tanto a dos piernas como a una pierna, que tienen un mayor componente de fuerza horizontal, e incluso hay autores como Brett Contreras que bueno, en el último tiempo han revalorizado o han dado mucha trascendencia a ejercicios como el hip Y thrust, de ahí te meto un sobre todo, bocado, ya que lo nombraste, pero qué bien que la hizo Brett Contreras con el laboratorio de glúteos. sí, Un incluso creo que genio, ahí dando vuelta, hay un libro que es un libro exclusivamente para entrenar los glúteos. impresionante. Eh, Así que bueno, digamos que yo personalmente tengo un posicionamiento intermedio, trato de tener un pensamiento intermedio en todo y de encontrar un equilibrio, y no me gustan los absolutismos o los fundamentalismos. Entonces, esto de ponerme de un lado y de no, yo hago todo vertical o yo hago todo horizontal, creo que hay que sumar herramientas, hay que sumar recursos, y no por sumar nuevos recursos y nuevas herramientas tenemos que descartar lo que veníamos haciendo, que me parece que está ¿Y bien. cómo, Entonces, la cómo idea. puedo cómo clasifico los ejercicios en verticales, horizontales? ¿Cómo puedo empezar a tener ese pensamiento? Bien, primero, bueno, por ahí podemos encontrar muchas clasificaciones. Yo personalmente me siento cómodo en los ejercicios del tren inferior, me siento cómodo hablando de ejercicios dominantes, cadera dominantes y rodilla dominantes. Entonces,
pensando en términos de patrones de movimiento, ¿no es cierto? No pensando en términos de músculos, es decir, no pienso los ejercicios en términos de ejercicio de cuádriceps o ejercicio de isquio o de glúteo, eso en todo caso va para otro contexto que es la estética corporal concretamente, pero en términos de deporte o en términos de salud incluso, pensamos a los ejercicios en términos de patrones de movimiento y dentro de lo que es el hemisferio inferior lo pienso desde ejercicios rodilla dominantes o cadera dominantes, y sí podemos decir que los rodillas dominantes tienen un componente más vertical de aplicación de fuerza, entiéndase la sentadilla búlgara, la subida al banco, y son ejercicios que involucran más a la musculatura anterior, ¿no es cierto? Al cuádriceps, por ejemplo. Ajá. Y después podemos hablar de ejercicios rodilla dominante, cadera dominante, que son aquellos que involucran en mayor medida la musculatura posterior, isquiotibial y glúteos, y sí tienen un mayor componente de fuerza horizontal, como ser el peso muerto, el hip thrust y sus distintas variantes, a 2 piernas y a una pierna. No Así que sé bueno, con si eso. has visto que está muy de moda o esta idea de los ejercicios derivados del levantamiento de pesa con tendencia al horizontal. Sí, he visto propuestas bueno, de Bosch, ¿no es cierto? Que incluso lo tengo ahí el libro, es uno de los libros que tengo, estoy terminando uno ahora de Boucher, de resistencia, y quiero empezar con uno de esos. Y he visto esas propuestas y me parecen sumamente interesantes, de aplicar incluso desde el punto de vista del aspecto coordinativo. Eh, entonces, bueno, me parecen una herramienta más para sumar a la caja y una variante de ejercicio sumamente interesante para sumar a la caja. Pero también creo, como creo con un montón de otros ejercicios, como ha pasado con los levantamientos olímpicos en su momento, nada en sí mismo es la panacea, y ahora entrenar estos ejercicios con componente coordinativo, que me parece, repito, una excelente propuesta, no creo que sea la panacea del entrenamiento, y sí es un buen recurso para sumar. Por ahí creo que hay otros ejercicios. Yo, por ejemplo, bueno, me cargan en mis contextos laborales, pero yo he creado un ejercicio, Ah, o las en pelotas. realidad, no sé si lo he creado yo, pero por lo Lepo, menos no lo he Lepo y visto. Exercise. Claro, el Lepo Exercise. Al menos no, en realidad yo no inventé nada, pero ese ejercicio al menos no se lo voy a hacer a nadie, que es un ejercicio que busca justamente desarrollar la fuerza en el vector horizontal, que quizá cuando te lo cuente va a ser una pavada, pero bueno, no se lo he visto a nadie, y a mi entender, humildemente tiene la ventaja sobre estas propuestas de Bosch, que no demanda de ningún elemento, porque estos ejercicios que me parecen sumamente interesantes que plantea este autor demandan de tener una barra, de un banco, de un TRX, y este ejercicio que yo planteo no demanda nada, lo puedes hacer en tu casa sin nada. Ahora en pandemia lo puedes hacer, y es simplemente, a ver, en todo caso después les podría compartir un video, pero yo creo que describiéndolo se lo No, pueden ahora quiero que imaginar. me lo muestres. Es hacer, tendré que buscar en el celular, Ah, bueno, bueno, tengo, bueno. pero si yo te lo describo, creo que se A va, ver, se a va a ver. entender. Es hacer una estocada paso atrás, arrancas Sí, con pie junto, haces una estocada clásica paso atrás, o sea, un contramovimiento con la estocada paso atrás, y después con la pierna que te quedó adelantada, haces un salto hacia adelante. Y, mira. y en ese salto, y en ese salto hacia adelante generas la famosa triple extensión de, Tomá. de cadera, de cadera, rodilla y tobillo. No sé si me entendés como digo. Estoy Sí, se ve, se ve. Yo lo patentaría. Estoy parado, esto bueno, esto no suelo, pero estoy parado, a pie juntos, hago un paso atrás en una posición de estocada, y después, en vez de volver a la posición clásica de estocada, lo que hago es un salto con la pierna que me quedó adelante, con esa Sí, pierna me sí. empujo hacia adelante y hago un salto. Sí, sí, Y no, sí. no Muy bueno. necesito ninguna barra, y es netamente, a mi entender, a mi modesto entender, es ¿Por qué? netamente Si horizontal. Brett Contreras pudo patentar, vos no lo podés patentar. Claro, y si vos te pones a fijar la posición final del ejercicio, terminás en triple extensión, es Claro. un salto hacia adelante y terminás en triple extensión, y es a una pierna,
y terminas con extensión de cadera, rodilla, tobillo, es a una pierna, es horizontal, no necesita ningún elemento, tiene fase de vuelo, otra, a mi entender, otra humildemente otra ventaja, tiene fase de vuelo, que estos ejercicios que propone Bosch no tienen fase de vuelo, entonces hay un componente de frenado al final del movimiento, porque vos terminás extendido en punta de pie. Me parece excelente la variante coordinativa Y con el encima si lo arranque. hiciste vos, también te parece excelente. Y a mí me gusta, me gusta, me gusta, pero tengo razones para decir por qué, no, no Está es porque bueno, lo haya hecho yo, es está bueno, por lo está que te bueno. digo. No demanda elementos, punto a favor número uno. Ni una barra, ni un terreno, ni un banco, Nada, nada. Lo podés hacer en época de pandemia. Punto número dos. otro punto Quiero a aclarar favor. que no lo vendo el ejercicio ni lo vine a vender, viene porque me Ah, pone. no. Punto número dos. Es un ejercicio monopodal. Punto número tres. Es netamente horizontal la aplicación de fuerza, salto hacia adelante, genero triple extensión. Y punto número cuatro, tiene fase de vuelo. Entonces, la fase de frenado que se genera cuando yo voy a punta de pie pero no salto, la fase de frenado no está. En este ejercicio hago un salto, con lo cual estoy acelerando la masa todo el tiempo. Entonces yo lo uso mucho personalmente. Y mucha De hecho, coordinación, dicen acá. no, es mucho más fácil que los que propone vos, por ejemplo, y de hecho en mi Instagram está, y en todo caso después se los comparto a un videíto, es una estocada atrás con un salto hacia adelante, nada más ni nada menos Perfecto. que eso. Bueno, ¿y qué tenemos que tener al principio o qué nos recomendás para empezar a entrenar este vector horizontal? ¿Qué tenemos que tener? Sí, o evaluar, o tener en cuenta, considerar. Bien, entre las variables que deberíamos tener en cuenta es justamente, yo diría que las demandas del deporte, eh, qué características tiene el deporte, es decir, bueno, en qué vector aplica fuerza. Es un deporte que aplica fuerza en el vector puramente horizontal, es mixto, aplica fuerza en el vector vertical. Yo no estoy tan de acuerdo con aquellos que dicen, no, bueno, pero el fútbol es todo fuerza horizontal. Está el famoso salto de Cristiano Ronaldo que saltó 70 centímetros y hace un gol, Ese, y ese con ese clásico. salto sacó una ventaja que le permitió hacer un gol. Entonces, está bien, hay un componente genético de Cristiano Ronaldo, lógicamente, pero digo, vuelvo a esto del fundamentalismo y del fanatismo por algo y de irnos a los extremos. Yo diría que el fútbol no tenemos que entrenar de manera pura la fuerza horizontal, porque de hecho hay acciones que te permiten sacar ventaja y ganar un partido, como hacer un gol de cabeza, o evitar un gol o evitar en el área contraria un gol por rechazar de cabeza. Entonces, yo diría que el entrenamiento de la fuerza vertical no hay que descartarlo. Sí, Claro. sí, en todo caso hay que priorizar y dependiendo del deporte, bueno, entrenaré más un vector u otro. Hablar Eh, de predominancia. ¿Cómo, Javier? Que hablar de predominancia, pero no hablar de algo determinado, determinismo puro. Exacto, exacto. Entonces, eso por un lado. Y después, bueno, dentro del mismo deporte hay puestos y funciones que tienen una mayor o menor demanda de ciertos componentes no solo del vector de la fuerza, sino también del, no solo del vector, sino también de las distancias recorridas, porque por ejemplo se dice, bueno, no, pero los deportes de equipo es todo aceleración corta, entonces no tenemos que entrenar la velocidad lanzada, hay que entrenar todo velocidad corta. Y yo diría, cuidado con esos enunciados porque, por ejemplo, en el caso del fútbol, si bien la mayoría de las acciones se producen en acciones de velocidad de aceleración, en Claro. velocidad corta, digamos, hay puestos y hay funciones que demandan de la velocidad lanzada y el jugador tiene que estar preparado para eso. E incluso, y acá va un dato que a mí me parece clave, incluso la investigación a partir de estudios de Mendiguccia y de algún otro autor que no me acuerdo si Malón, pero tengo muy fresco la investigación de Mendiguccia, que han encontrado que la mejor prevención de lesiones isquiotibiales es el entrenamiento de sprint lanzado. Entonces, Claro. en deportes como el fútbol, donde la lesión de isquiotibiales es muy recurrente, entrenar el sprint lanzado es clave. Esto vendría a ser como
como con qué se hace la vacuna, ¿no es cierto? La vacuna se hace con Claro. los anticuerpos, los generas con lo mismo que te genera la enfermedad. Entonces yo en el fútbol me rompo sprintando, pero como adaptación, el entrenamiento de sprint se ha encontrado que aumenta la longitud del fascículo, que aumenta el número de sarcómeros en serie, que aumenta que aumenta la relación longitud-tensión y la fuerza en ángulos abiertos, y todo eso Eso es funciona muy como de un factor. Bosch, ¿no? ¿Qué cosa? No, eso, que yo leí un par de capítulos del de Bosch y te habla mucho de eso, de la adaptación a esos ángulos, la aplicación de fuerza en diferentes ángulos específicos. Sí, yo honestamente, bueno, el libro, tengo uno, no sé si ha sacado otro, tengo el libro de Bosch, pero honestamente estaba leyendo todavía otras cosas y no empecé a leerlo, pero sí lo he leído de otros autores, de Mendiguccia. Sí, bueno, Benigucha habla mucho de prevención de lesiones, sí, sí. Bueno, Exacto. todo el Y trabajo de hablan de que, rehabilitación está basado en eso también, sí. En el sí, y protocolo de Benigucha. hablan de que hoy en día el factor, el ejercicio preventivo número uno que se lleva todos los aplausos es el sprint mismo. En El sprint. sprint Ahora, lanzado, eso, tía, porque es vamos a el- diferenciar dos sí, cosas. Una cosa son las aceleraciones máximas y otra cosa es lograr la velocidad sprint. exacto, ¿Cómo exacto. lo Una podemos cosa es, diferenciar eso de velocidad lanzada, velocidad de aceleración, que se le llama? bien, bien, el concepto de aceleración hace referencia a incremento de la velocidad en la unidad de tiempo. Acelerar básicamente es cuánto aumento la velocidad en la unidad de tiempo. Y la velocidad máxima es el momento en el cual no hay más, no logro más acelerar. Entonces, la velocidad máxima en un deportista de equipo por término medio podría ser aquella que se logra luego de los 25 o 30 metros. Y la aceleración es cualquier acción que incremente la velocidad y el momento Se de dan mayor los primeros aceleración. milisegundos. Claro, en realidad La- siempre que haya aumento de la velocidad va a haber aumento, va a haber aceleración. Esa Exacto. aceleración podrá, esa, digamos que esa aceleración podrá tener mayor o menor magnitud, dependiendo de, bueno, de qué tanta diferencia haya entre la velocidad final que yo quiera medir y la velocidad inicial y de qué tiempo haya tardado. Por lo tanto, siempre, si yo siempre, a ver, si yo quisiera comparar magnitudes de aceleración, sin duda que la máxima aceleración la voy a lograr partiendo de velocidad cero. Cuando estoy en partida detenida, Bloom. y yo digo, ¿qué tengo más aceleración? ¿De 0 a 5, de 5 a 10, y bueno, conforme van avanzando los metros, los tramos, cada vez te aplico menos aceleración porque cada vez hay menos aumento de la velocidad. O sea que el momento de máxima aceleración es en la partida detenida en los primeros metros, ¿no es Por cierto? eso dicen que Eh, las máximas aceleraciones se dan en los primeros metros. exacto. Las máximas aceleraciones se dan en los primeros metros y las velocidades máximas, lógicamente, que se dan lanzados. Y bueno, y para mejorar una u otra variable se entrena distinto, pero yo no adhiero al enunciado que dice que en el fútbol, por ejemplo, o no sé, o en el rugby, bueno, en el rugby lo que pasa es que por ahí se dan sprint más largo también, pero hay enunciados tales como, no, el fútbol estadísticamente casi todo es aceleración, entonces no hay que pasarse los 10 metros. Error para mí. ¿Cómo prevenir lesiones discutibles con el sprint de 30 o 40 metros? Entonces, si no querés entrenar la velocidad para mejorarla como tal, como capacidad condicional, Mejorarla por ese prevención. mismo, claro, pues, y como dicen algunos profes con los cuales yo me siento identificado, Gustavo Metral, Matías San Pietro, no existe el entrenamiento de prevención de lesiones. El entrenamiento es para mejorar el rendimiento. Y como consecuencia de mejorar el rendimiento, el deportista, que en algún otro autor también lo escuché, como consecuencia de mejorar el rendimiento, el deportista está tiene más robustez y está más alejado de la lesión, pero no entrenamos para prevenir lesiones, entrenamos para mejorar el rendimiento y cuanto más entrenado yo esté, más lejos estoy de la lesión. Buen razonamiento, buen... Puede parecer un juego de palabras también, pero en realidad No, el no, preparador cambia físico. totalmente la forma de encarar el problema también.
Claro, en realidad, y adhiero 100% a ese enunciado, el preparador físico programa y entrena, porque ahora está como de moda entrenar para prevenir lesiones, entonces no se me lesiona nadie, pero tengo todas carretas en el equipo, digamos, claro. Y no, profe, no se te va a lesionar nadie si van a 2 por hora. ¿Haciendo qué se van a lesionar si no corren? Y cuando aceleran van a 2 por hora. Entonces, se Claro, lesiona el que corre rápido, digamos, el que frena y que acelera. Entonces, entrenamos para mejorar el rendimiento, o a mi entender deberíamos entrenar para mejorar el rendimiento, y como consecuencia, estoy más lejos de la lesión. Pero el foco no es entreno. A ver, no entreno a sprint para no lesionarme. Entreno a sprint para mejorar el rendimiento y que mi isquio esté preparado en el sprint para claro. soportar tal estrés. Entonces hay dos tipos de formatos, esos aquellos deportistas que son más capaces de acelerar y aquellos que son mejores en velocidad lanzada. Sí, sí, eso, bueno, sin duda, y de hecho hay autores que lo están proponiendo, caso ¿Cómo podemos Morín, caso... diferenciarlo? Bien, hay varias maneras de diferenciarlos. Estos autores proponen lo que ellos llaman el perfil de fuerza-velocidad en el sprint, el perfil fuerza-velocidad horizontal, y ellos proponen hacer una evaluación de una sprint. En el estudio original ellos lo han hecho con radar. Bueno, Claro. han cotejado también poniendo, lo ideal sería, que creo que hay un solo estudio que lo ha hecho, que es, han puesto como unas plataformas, en Japón creo que fue, que han puesto como 50 y pico de metros de plataforma de fuerza en el suelo. ¡Ah! Una locura. Entonces, claro, ahí medían de manera directa la fuerza, pero si no, lo que hacen es filmar con radar, toman como gold standard el radar, digamos, y filman, y a partir de eso sacan las variables de tiempo y distancia y velocidad con un alto grado de precisión, y estiman la fuerza, la potencia y la velocidad en el sprint, ¿no es cierto? Pero bueno, lógicamente que ninguno de nosotros tiene acceso a un radar, entonces a partir de eso, Jiménez Reyes ha creado no me acuerdo si fue Jiménez, el de la app, no me acuerdo si Jiménez Reyes o Balsalobre, me parece que es Jiménez Reyes. Alguno de los dos fue. No, Balsalobre es MyJam, Balsalobre es MyJam 2. Jiménez Reyes ha creado la aplicación MySprint, con la cual es una aplicación de iPhone o de iPad, eh, Ajá. que permite, mediante una filmación con la cámara del celular, mm, ponerla, bueno, por supuesto que tiene un protocolo, que lo vamos a explicar en detalle, el protocolo de cómo se hace el test, lo vamos a explicar el día de la jornada, del curso, del webinar. Pero hay un protocolo que es muy sencillo de hacer, y vos filmás el sprint de un sujeto, un sprint de 30 metros, y con esa filmación pones la filmación en la aplicación, y te va a estimar, no lo va a hacer paso por paso, sino que lo va a hacer promediado, te va a estimar la aplicación de fuerza, potencia y velocidad a lo largo de los 30 metros de sprint. Y eso lo que hace es darte una... No, Gladys, creo que valía $10 en su momento, no sé Sí, si ahora sí, vale está a $10 más o menos, sí. $10, una cosa así, pero y te Nosotros dura para toda la tenemos vida. comisión, por eso la promocionamos. Claro, tenemos comisión. No, la verdad que bueno, debe tener su margen de error, seguramente, pero bueno, es lo que puede, pero es mucho mejor que no medir nada, como siempre digo, de las aplicaciones. Quizá MyJam o MySpring, que son las que yo uso, que bueno, que también tengo Encoder y Fotocélula, quizá las aplicaciones sean mucho mejor, que no sean lo óptimo, quiero decir, pero muchísimo mejor que no medir nada. Y por $10, pagándolo una sola vez en la vida, me parece bastante recomendable. Entonces, bueno, Exacto. con esa filmación lo que haces es, te da datos y te da una curva una Con el curva de fuerza y celular. velocidad. Con el celular Con el celular, grabás de una determinada y manera, nada más. ¿no? Nada Hay un más. protocolo a Después seguir. hay un protocolo que es muy fácil. Yo después, bueno, con el webinar lo voy a explicar más en detalle, porque vamos a tener más tiempo, pero es muy fácil de hacer. Y, ¿Y qué datos me da ese test? y te da datos, como dije antes, te da datos de fuerza promediados a lo largo de todo el sprint, fuerza horizontal, te da datos de velocidad y te da datos de potencia, y a partir de eso estima una variable que se llama ratio de fuerza,
que básicamente es de todas las fuerzas que yo aplico, qué porcentaje se aplica en el vector horizontal, y después te da una variable que se llama DRF, que es disminución de la ratio de fuerza, que es conforme voy avanzando en el sprint, cuánta eficiencia voy perdiendo en esa aplicación de fuerza horizontal, porque como ¿Cuánta todos ustedes fuerza saben, horizontal voy perdiendo? claro, como todos ustedes saben, a medida que vamos avanzando en la distancia, el cuerpo del deportista se va verticalizando y va perdiendo eficiencia, ¿no es cierto? Claro. En la capacidad de aplicar fuerza horizontal, y cada vez el componente vertical de la fuerza va ganando más protagonismo, y eso hace que el componente vertical pierda un porcentaje en su aplicación, o sea, cada vez la fuerza va siendo más vertical, y eso hace que el deportista pierda eficiencia. Entonces, bueno, la aplicación te da el dato de cuánto es esa merma en la aplicación de fuerza horizontal, y a partir de eso vos lo que podés hacer es comparar, no te da como más llama un supuesto perfil óptimo del propio deportista, sino que lo que vos podés hacer es comparar los datos con el resto de los compañeros del Ah, equipo. esta aplicación no te da un perfil de fuerza-velocidad. No te da un perfil óptimo, te da el perfil tuyo, pero Ah, no te dice, el MyJam te dice, por ejemplo, tu perfil y cuál sería, según estos autores, en función de ecuaciones matemáticas, cuál sería tu perfil óptimo y qué deberías hacer para mejorarlo. Esta aplicación te da un perfil, pero no te da tu propio perfil óptimo. Lo que sí podés hacer es comparar, no podés comparar intrasujeto en el mismo momento, sí lo podés volver a comparar claro, intrasujeto cuando test y vuelves a evaluar. retest. Exacto, test retest. Lo que sí podés hacer es comparar con el resto de sus compañeros, que es lo que hago yo, evalúo todo el equipo y saco la media, saco el desvío estándar y los clasifico a los jugadores. Digo, bueno, estos son los más aceleradores, que son los buenos en los sprint cortos, digamos, y estos son los más veloces, que son los buenos en la velocidad lanzada, y a partir de ahí tomar decisiones incluso se pueden comparar con datos de la literatura, que son los que ofrecen estos autores, para tomar Claro. referencia y digo, los jugadores de fútbol tienen tal perfil. Bueno, a ver cómo están los míos en relación a estos jugadores. Y a partir de eso, digamos, tomar decisiones sobre los puntos a corregir, ¿Y qué se trabaja? ¿El punto débil o lo mejor que es? Uy, a se cortó. reforzar. Hay autores que proponen enfocarse en los puntos fuertes, en la fortaleza, porque dicen que si yo entreno las debilidades, ese sujeto genéticamente no viene configurado para mejorar sus debilidades. Entonces, si el sujeto es acelerador, entrenale para lo que es bueno, y si es bueno en la velocidad lanzada, entrenale para eso que es bueno. Y hay autores que dicen que no, como estos autores que dicen que hay que enfocar en los puntos débiles, por ejemplo. Claro. Digamos que después, qué hace cada uno con el dato es otra cosa. El tema es, bueno, esto te da la información. Bueno, ¿qué hago con esa información? ¿En qué me enfoco? ¿En los puntos fuertes, en los puntos débiles, en los puestos y funciones, en lo que le demanda el puesto, en lo que le Claro. demanda su función? Está bueno esto de la aplicación porque, bueno, te permite entender la propuesta, pero si no tengo celular, no tengo la aplicación, ¿hay otra manera de hacerlo? Sí, yo creo que siempre tenemos maneras y el tema es, bueno, que tengamos conocimiento. La principal herramienta que creo que necesitamos tener es conocimiento, más que tecnología. Hay gente que por ahí dice, la pucha, yo no me puedo comprar tecnología. Comprar conocimiento, invertir en información y y esa información transformarla en conocimiento. Y teniendo conocimiento yo digo que te vas a como a dar maña bueno, para generar herramientas para evaluar. Entonces, bueno, por ejemplo, vos, Javier, que manejas muy bien el Quinovea, por ejemplo. Entonces, vos podés filmar y meter los datos en el Quinovea, que el Quinovea es Gratuito. un programa totalmente gratuito, sale 0 pesos. El tema es, bueno, aprender a usarlo y saber qué hacer con esa información. Es decir, bueno, le pongo al sujeto, le pongo, no sé, algún señalizador y pongo Claro. vallitas cada X cantidad de metros, y teniendo la variable distancia, teniendo la variable tiempo, puedo sacar velocidad.
y a partir de eso, bueno, me las puedo ingeniar para sacar perfiles del deportista. Yo también antes de usar el MySprint, usaba, que esto lo pueden hacer con cronómetro manual o con El My Equinovea mismo. Lepori. El MyLepori, lo que yo hago es, en lo que, no, yo no inventé nada, pero lo que yo hago es, al mismo deportista le hago hacer 2 sprints, por supuesto pasa todo el equipo y después vuelve a pasar el mismo deportista, y quizá no sea lo más exacto, pero es una herramienta y es una forma de diagnosticar que es mucho mejor que nada. Yo lo que hago es, el sujeto hace una sprint, primero un sprint corto, de 0 a 10. Entonces yo le Bien, pongo la fotocélula al metro 0 y al metro 10. Supongamos que el sujeto tardó 1,8 segundos. De partida detenida de 0 a 10, 1,8. Si yo divido distancia 10 sobre 1,8 me va a dar 5,55, ¿cierto? Si a eso lo quiero convertir a kilómetros, lo multiplico por 3,6, me va a dar de promedio 20. Ahora, cuando a ese mismo jugador le quiero valorar la velocidad lanzada, digo, bueno, ¿a partir de cuándo no acelera más? Y yo creo que del metro 25 al 35 no acelera más, o del 30 al 40. Bueno, esos son los déficits que si no tenemos GPS o acelerómetro no podemos saber con exactitud claro. hasta cuándo acelera. Pero digo, bueno, ahora le voy a evaluar la velocidad lanzada, le Uy, pongo la se nos fotocélula, fue Lepori. le pongo un cono, Ya vuelve, ya vuelve. hola, ahí, Uy, se corta ahí, la mano negra. Ahora sí. bueno, decía, hago el test de velocidad en partida detenida y después lo hago con velocidad lanzada y le pongo la fotocélula, le pongo un cono y a 30 metros la fotocélula y a los 40 la otra, o sea que le va a medir los últimos 10. Y digo, Bien, bueno, y tardo para eso, no sé, 1, no me acuerdo, pero 1,1, ponele. Tendré que sacarlo acá con la compu. Y eso me da que el cálculo me da que la velocidad máxima fue 30 por hora, ¿sí? Entonces yo ya tengo el dato de 30 por hora y tengo el dato de 20 por hora. Entonces digo, bueno, a ver, esto fue lo que se me ocurrió a mí, que es un ratio y lo que yo hago es divido, la velocidad máxima de Javier es 30, su velocidad de 0 a 10 promedio es 20. Saco un ratio 30 sobre 20, 1,5. Y eso mismo lo hago con todo el equipo. Y saco la media y el desvío estándar y digo, bueno, la media del equipo tiene un ratio de 1, independientemente del valor absoluto, ratio, sí, sí, cociente. La media del equipo tiene un ratio de 1,5. Listo, exacto. los que tienen el ratio más de un desvío estándar por arriba de la media, eso es Excel, es nada de gasto. Los que Claro, tienen el ratio por encima de 1,5 son los veloces, porque tienen mucha diferencia entre la velocidad lanzada y la velocidad en 10 metros. Y los que tienen el ratio de 1,5 para abajo, por ejemplo, son los aceleradores, los que son buenos en los primeros metros, porque tienen muy poquita diferencia porcentual entre la velocidad lanzada y la velocidad corta. Y eso, claro. Los que son aceleradores consiguen mucho antes la velocidad máxima. claro. Entonces, digamos, la La diferencia entre diferencia que de una... velocidad que consiguen al principio y al final no es tanta. Exacto, exacto. O por ahí ha pasado que los jugadores se cargan entre ellos, por ejemplo, los de fútbol. Me ha pasado que algún jugador te daba como que era veloz, que significaba que tenía un ratio muy grande, 1,7, por ejemplo, mucha diferencia. Y a lo mejor lo cargaban porque no era rápido. Pero ¿qué pasaba? Con lo que él tiene, lo que mejor hacía era ir lanzado. A lo mejor no era bueno lanzado, pero era muy mala su aceleración. Entonces Claro, el ratio le da alto y entra en la clasificación de veloz. Lo que pasa es que yo no adhiero a clasificar al jugador en veloz o acelerador en función de valores absolutos. Es decir, todos los que tienen por arriba de 20 son veloces, claro, o todos los que tienen por arriba de 30, porque si suponete en un deporte con pesos heterogéneos como el rugby, vos metés una variable como es la velocidad sin contemplar el peso y decís, todos los que tienen arriba de 30 son veloces. Sí, pero a lo mejor
había uno de 29,5 que pesa 110 kilos. Ah, la Y, pelota. y hay, estoy poniendo ejemplo, ¿no? Y hay uno de 30,5 que entra entra en el punto de corte, entra como veloz y pesa 80 kilos. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, Anda a chocar esa ahí. es una posibilidad. Y si no, otra posibilidad que... ¿Eh? Anda a chocar ahí, digo. Claro. Y si no, otra posibilidad que yo uso, otra variable que yo uso, que como no tengo cómo sacar potencia o fuerza, salvo que, bueno, la estimemos con MySprint, yo saco una variable que le hemos puesto impulso, que es multiplicar la velocidad promedio del jugador por lo que pesa. Entonces digo, Javier de 0 a 10 promedia 20 por hora y pesa 80 kilos. Listo, el impulso de Javier es 20 por 80, 1600. Pero Andrés promedia 20 por hora de 0 a 10, pero pesa 100. Entonces 100 por 20 tiene 2000 de impulso. Entonces categorizo a los jugadores en función de esa variable que es el impulso que tiene en consideración el peso corporal y me Claro. parece mucho más justo que tener en cuenta la velocidad absoluta como variable única. Claro, eso encima cobra mucho relevancia en los deportes que tienen impacto, que tienen choque. Exacto, a mí me pasa que yo entreno a los jugadores de, fútbol, de rugby y tienen pesos corporales heterogéneos, entonces si yo los quiero clasificar y ponerles un rótulo de si son aceleradores o son veloces, y solamente tuviera en cuenta su valor absoluto de velocidad, y tengo tipos de 110 kilos y tengo tipos de 80, no puedo decir que todos los que vayan a más de 20 son tal cosa, Claro. porque estoy metiendo en la misma bolsa el que pesa 80 que el que pesa 110, entonces tengo que tener en consideración la variable peso. Si no ¿Sabés qué? tengo cómo medirlo, en un Aló. sprint, no tengo cómo medirlo porque no tengo para medir la fuerza que aplican en el suelo, bueno, la variable impulso me parece que me acerca un poquito más y me da un poco más de precisión que no tener en cuenta el peso. Todos estos conceptos son muy ricos, por ahí no tenemos mucho tiempo para desarrollarlos. La verdad, son cosas interesantes, pero bueno, la gente ahí pregunta. Es importante que tengan en cuenta que no tenemos tanto tiempo, pero bueno, todos estos temas los vamos a desarrollar en el curso que planteamos juntos, que ya es el segundo que vamos a hacer. Ya el segundo, la primera edición fue justamente la aplicación de fuerza en el vector vertical y ahora, bueno, nos pareció una buena idea hacer como una parte 2 de aquel curso hablando de la fuerza en el vector horizontal para mejorar justamente lo que todos llamamos velocidad, ¿no es cierto? Sí, la idea es tratar de llevar todo esto a la práctica y bueno, también dar propuestas sin costo, vamos a decir. Como la que fuiste Sí, tirando sí, recién, va. sí, creo que está bueno que manejemos tanto bueno, las propuestas que tienen, saber usar aquellas herramientas de alto costo, pero también tener un abanico de posibilidades y ofrecer, digamos, cómo manipular herramientas de alto costo, pero también de bajo costo y herramientas de costo cero, ¿no es cierto? De Claro. manera que creo que lo más importante, que si bien es importante contar con tecnología, creo que lo más importante es disponer del conocimiento para hacer uso de esa tecnología. Y si me das a elegir entre conocimiento y cero tecnología, o poco conocimiento y mucha tecnología, me quedo mil veces con mucho conocimiento y poca tecnología. Ni Vamos con hablar algunas que me queda, preguntas. Vamos con unas preguntas. ¿Tenés dale. experiencia con el trabajo en estos vectores que tiene que ver con todo lo que es disco inercial o las máquinas yo-yo? Sí, está en el gimnasio donde yo trabajo tenemos el gimnasio tiene la yoyo, el cono, y tiene el cono y tiene la de sentadilla, la inercial de sentadilla. ¿Y qué utilidad le podemos dar a esto con estos conceptos? Eh, digamos que a la de sentadilla, bueno, básicamente el vector de aplicación de fuerza para el de la sentadilla es vertical, pero bueno, se pueden hacer ejercicios bipodales y monopodales, y por ahí el cono tiene una mayor, digamos, versatilidad, permite una mayor versatilidad
y ahí sí se pueden diseñar ejercicios en el componente horizontal. Pero como dije la otra vez, digamos, eh, habría que ver, porque lo que hace lo que hacen las máquinas inerciales es enfatizar la fase excéntrica. Entonces, Claro, bueno, el componente de fuerza excéntrica es importante en el sprint y yo diría que los primeros metros no. Entonces, si yo quiero mejorar la capacidad de acelerar, entrenar en el cono no sería tan aplicable. Ahora, si tuviéramos que hablar de la velocidad lanzada, sí, el componente excéntrico por la fuerza reactiva y demás, pero donde más aplicabilidad tiene, a mi entender, el uso de los dispositivos inerciales es en el entrenar la fuerza para desacelerar y frenar. Es claro. ahí a donde más Donde el provecho creo énfasis que... está en la fase excéntrica. Exacto, creo que si quisiéramos hacer trasladarlo al contexto del deporte y pensar, bueno, en qué capacidad es más importante entrenar con los dispositivos inerciales, básicamente en la capacidad de frenar, de desacelerar y frenar. Y después sí, la fuerza excéntrica para mejorar la fuerza, esto de prevenir lesiones de isquiotibiales, de aductores, eso sí. Pero si entrenamos sprint por encima de 50 metros, es lo mismo que la máquina inercial y no sé si es más específico. Claro, claro, es como, volvemos a lo de antes, ¿no es cierto? De que está buenísimo el recurso, está buenísimo poder usarlo, funciona, está reportado en la literatura que la máquina inercial, las máquinas inerciales, la yo-yo, la yo-yo de isquiotibiales funcionan y mejoran el rendimiento y reducen el riesgo lesional, pero no es que si no te compras una yo-yo no podés trabajar y no tenés cómo prevenir lesiones, son una herramienta más. Exacto. Vamos con otra pregunta. Un test con trineo para medir la pérdida de velocidad. ¿Qué Ah, opinas? ¿esa es tuya o de quién es? No, 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 no es mía. Pero bueno, vos sabés que también te lo hubiese tirado yo esa. Ah, Seba, Seba ahí veo. Montenegro. Sí, Seba, mirá, yo lo he hecho, lo hago. Todas esas locuras me gusta hacerlas. Mirá, Cronin propone entrenar la carga de trineo por pérdida de velocidad. Te cuento lo que hice yo, en el equipo de básquet lo he hecho. Lo que hago yo es medirles la velocidad. Al equipo de básquet no les mido velocidad lanzada, por, por razones obvias. Además La que el cancha es básquet no es un... chiquita. Claro, el básquet no es un deporte que la lesión de isquiotibiales, por lo menos de bíceps femoral, no es muy frecuente. Entonces, ahí sí que puede no tener mucho sentido entrenar la velocidad lanzada. Podría tenerlo para la resistencia, para entrenar el método SIT, digamos, los de sprint intervalados. Podría tenerlo desde el punto de vista fisiológico. eh, pero no tendría mucho sentido entrenar la velocidad lanzada. Decía que me olvidé lo que estaba diciendo, De los del, trineos. del trineo. Lo que yo hago es evaluarles la velocidad en 10 metros. Entonces, como dije antes, supongamos que lo evalúo Javier y tarda 1,8 segundos. Entonces, Javier me da un promedio de 20 kilómetros por hora. Y después lo que hago es ir poniéndole cargas, esto con fotocélula, ¿no? Les pongo cargas y lo voy midiendo la velocidad con distintas cargas, distintos porcentajes del peso. Por ejemplo, yo evalué con el 20% del peso corporal, con el 40%, con el 60% y medio que ahí frenamos algún que otro con el 80%. Entonces con la fotocélula le medía el tiempo. Claro. Entonces, yo tengo que la mejor velocidad de Javier sin carga es 20 por hora. Bueno, y tenía registro de qué velocidad lograba promedio o qué tiempo con cada carga. Entonces, después, lo que hacíamos era entrenar el trineo por pérdida de velocidad. Entonces, empezábamos a lo mejor el periodo de entrenamiento con una carga que les hiciera perder el 20% del peso corporal, perdón, empezábamos el periodo de entrenamiento a lo mejor con una carga que les hiciera perder el 20% de velocidad respecto a su mejor velocidad sin carga. Entonces, a Javier le correspondía el 20% del peso corporal. A mí me correspondía el 25%. Claro. Al profe Seba le correspondía el 15%. Y la carga que usábamos
no lo usábamos en función del porcentaje del peso, sino en función de qué pérdida de velocidad me generaba respecto al mejor sprint sin carga. Pero bueno, lo que tenés que hacer es un test de trineo con carga creciente, en la misma distancia que mediste el sprint sin carga, medir con distintas cargas y Y ya que después elegir. te metiste ahí, ¿trineos pesados o trineos ligeros? Bueno, esa pregunta está muy buena y diría que depende qué quiera mejorar, pero básicamente lo que proponen estos autores franceses, que yo he leído mucho el verano pasado, o sea, no el último verano, sino el verano del 2018-19, estos autores, Morin y Samosino, que son autores franceses, proponen el entrenamiento de trineos pesados, porque ellos dicen, para mejorar los primeros metros de aceleración, porque ellos dicen que entrenando con trineos pesados no va a mejorar tanto el componente de fuerza como capacidad condicional, sino que va a mejorar la eficiencia en la aplicación de fuerza. Ellos lo llaman eficiencia mecánica. Que sería como una especie del ratio que hablan nuestros autores. Claro, claro, nosotros cuando sprintamos, digamos que aplicamos fuerza en distintos vectores, aplicamos fuerza tanto en vector vertical como horizontal. De hecho siempre porcentualmente la aplicación de fuerza vertical supera a la horizontal, porcentualmente. Que porcentualmente la supere no significa que sea más importante. Entonces, siempre porcentualmente aplicamos más fuerza vertical que horizontal. Por ejemplo, 60-40. Por ejemplo, a pesar de eso, o casi siempre, a pesar de eso, el componente horizontal de la fuerza han encontrado los autores que es el clave. Es decir, que no interesa mejorar, sobre todo en los primeros metros, no interesa mejorar la aplicación total de la fuerza, la resultante. ¿Qué es la resultante? La suma de la vertical, de la horizontal, y de ahí sale, bueno, y de las fuerzas laterales Lateral. también. Pero de toda esa suma sale una resultante, que es la fuerza total, la fuerza de reacción del suelo. Los autores dicen que han encontrado que lo más importante no es mejorar la fuerza total, sino que del total de fuerza que aplico, mejorar la contribución que hace la fuerza horizontal. Es decir, Claro. que de toda la fuerza que usamos, un mayor porcentaje, un porcentaje más alto, se lo lleve la fuerza horizontal. Y pareciera ser que para mejorar eso, que tiene que ver más con una cuestión coordinativa, de técnica, de eficiencia mecánica, que de una cuestión condicional de la fuerza en sí, pareciera ser que los trineos pesados, al obligar al deportista a horizontalizar el tronco en la carrera, obligarían a esta horizontalización y a esta triple extensión de cadera, rodilla y tobillo. Entonces el sujeto lo que haría es correr más acostado, más planchado, digo yo, y terminaría haciendo el empuje, la triple extensión, mejorando el aspecto técnico de la salida en el sprint. De hecho, los velocistas, si hay una de las grandes diferencias entre un velocista y un jugador de fútbol, está bien que hay un montón de diferencias, pero una de las grandes diferencias es que en los primeros metros el velocista corre más planchado, más horizontalizado, entonces el empuje lo hace hacia atrás y no lo hace hacia abajo. Por lo tanto, esto de la fuerza, de la ley de Newton de acción y reacción, la fuerza que le es de vuelta al velocista si empuja para atrás, lo devuelve hacia adelante. Y a lo mejor si yo no soy tan bueno, técnicamente aplico fuerza más bien hacia abajo y esa fuerza me es de vuelta hacia arriba, me propulsa hacia arriba y no tanto hacia adelante. Entonces, la propuesta de los trineos pesados tiene que ver con mejorar el componente de eficiencia mecánica y que seamos técnicamente más eficientes a la hora de aplicar más fuerza horizontal. Y proponen trineos pesados al punto de 80-85% del peso corporal, y de hecho yo los he usado. Hay videos en mi Instagram de jugadores de rugby entrenando con el 80%, tipos de 100 kilos haciendo trineo con 80 kilos. Claro. Sprint Y corto. antes que se hablaba de la regla del 10%. Sí, sí, yo también me he formado con esa regla porque, y hasta hace un par de años he usado eso, porque se decía que bueno, que no deberíamos entrenar con una carga que nos haga perder más del 10% de la mejor velocidad, porque eso distorsionaría la técnica. Bueno, a día de hoy pareciera que eso no es tan así, y que entrenar con cargas muy pesadas
bueno, justamente mejoraría este componente técnico de los primeros metros y que si yo quiero mejorar la aceleración en los primeros metros, tendría que, o esa sería una buena herramienta y después, lógicamente, para mejorar la velocidad lanzada, habrá otras estrategias que no tienen que ver con los trineos pesados, que tienen que ver con otras propuestas, como el entrenamiento pliométrico o de ciclo estiramiento-cortamiento, ahí sí la fuerza vertical, los trineos más livianos. Entonces, dependerá de qué componente o qué fase del sprint quiera mejorar. Entonces, como esa regla quedó un poquito medio obsoleta, se podría decir. Sí, sí, digamos que podría ser que haya quedado obsoleta bueno, hacen falta mucho más investigaciones con los trineos pesados porque son propuestas bastante recientes, pero personalmente la propuesta de estos autores me ha cerrado en ese sentido, para mejorar el componente, porque vos los ves y los filmas a los jugadores y corren acostados cuando hacen eso. Claro. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la técnica me parece sumamente beneficioso y bueno, pero habría que hacer más investigación para, en todo caso, de hecho yo estoy dirigiendo, justo me diste pie a contar, yo estoy dirigiendo una tesis de licenciatura, eh, que de otro profe colega que trabaja conmigo en el rugby, que también se llama Andrés, y Andrés lo que hace es, en su tesis, investiga con jugadores juveniles de rugby, comparando trineos pesados con trineos livianos, y mide la velocidad en distintas fases, de 0 a 12, de 24, de 0 a 12, de 12 a 24 y 24 a 36. Y lo que compara es un grupo que entrena trineos pesados y otro grupo que entrena trineos livianos. Y bueno, y la hipótesis es que va a pasar eso, pero ahora los evalúo pre a los jugadores y ahora con toda esta Claro. situación no puedo, así que va a tener que hacer todo de nuevo. Pero bueno, de hecho, yo como contaba recién, dirijo esa tesis y bueno, en todo caso, después del proceso de 8 semanas, les cuento qué pasó. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Quedan muchas preguntas. Se me ocurre preguntarte, por ejemplo, acá también justamente los colegas preguntan si usar los trineos también pensando en la potenciación posactivación, cuántos metros, cuánta duración, como hablando un poquito de las variables de la carga en general, ¿no? Bien, bien. Hay un amigo mío que le dicen Melena, que se llama Andrés también, que le mando un fuerte abrazo, un gran amigo. Melena le dicen porque es pelado. Eh, un, un amigazo, un gran profe. Mele me pregunta si el encoder horizontal, bueno, he visto que ahora, justo hoy le escribí a Dinesa, a Fernando, por el precio del encoder horizontal. Aparentemente es una buenísima herramienta, que de hecho me gustaría quizá en algún momento poder comprarlo. Así que bueno, el encoder horizontal, si funciona bien, no lo he probado como para opinar, pero me parece una excelente herramienta para valorar con mucha más precisión que las aplicaciones. Claro. Entonces, ahora están haciendo esto de los encoders horizontales, por lo menos Fernando lo está haciendo, y valoraría la fuerza en el vector horizontal, te daría datos de fuerza, velocidad, potencia y aceleración. Y la verdad es que le tengo ganas al encoder horizontal y diría que, bueno, que podría ser muy recomendable, pero no lo he probado como para dar una opinión. Bueno, para ir terminando y te quería preguntar, bueno, Perdón, y al final te salté la pregunta a vos, Javier. se va el tiempo, Se nos se va, va. bueno, bueno, Cerrame el curso. ¿Qué vamos a hacer el fin de junio? fines de cambio para fines. Bueno, lo que Ah, a vamos a principio de hacer julio. es, se te mezclan tantos cursos que tenés. Es un webinar de entrenamiento de la fuerza horizontal o de mejora de la velocidad en el vector Los horizontal. espero. Que es con mi amigo Lalo, Leandro Lalo Lambertusi, entrenador